Vamos a darle la bienvenida al sacerdote Francisco de Roux. Él es sacerdote y exprovincial jesuita, filósofo y economista, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, del primer Laboratorio de Paz de Colombia. Fue director del CINEP y es el presidente de la comisión. Bienvenido a la tarde de hoy. Muchísimas gracias y quiero empezar por expresarles mi más sincera gratitud por estar con ustedes, empresarios de Colombia, empresarios de la mediana y de la pequeña empresa, que son un orgullo para este país y que muchas veces en medio de dificultades muy difíciles, como las que acaban de tener en el paro, pero todavía mucho más fuertes en los tiempos durísimos del conflicto armado alto, ustedes perseveraron, convencidos de que tienen que mantener el futuro de Colombia, de sus familias, de nuestras ciudades y comunidades. Tengo una inmensa admiración por Acopi, inmensa admiración y por todo lo que ustedes significan. Estaba justamente conversando hace una hora con Josefina Agudelo, que es la presidente de TCC, esa inmensa empresa transformadora que comenzó como muchos de ustedes en una pequeña empresa familiar en Bogotá, en el barrio Santa Isabel, que convirtieron la casa, como ella nos contaba, en la empresa, para empezar a trasladar, a hacer lo que ellos hacen, que es hacer transporte, primero de correos, de pequeñas cosas a través de cajas, y que hoy en día pues tienen una enorme cantidad de carros inmensos que andan por todo el país, pero que nunca se dejaron vencer en medio del conflicto. Yo quiero expresarles como colombiano mi aprecio inmenso por lo que ustedes han hecho. Quiero también decirles que conozco de la empresa con gente muy querida. Me tocó vivir en el Magdalena Medio, cómo llegamos a tener 8.000 hectáreas de palma de aceite en pequeñas empresas, pequeñas fincas de 10 hectáreas cada una con su propietario, y en cooperativas para mercadear los productos. Y conocí también el desarrollo de la pequeña empresa en Bogotá hace muchos años, cuando lo hacíamos en un programa de empresas comunitarias urbanas, pero empresas, por supuesto, de propiedad privada, en diversos campos simultáneamente, la producción de chaquetas de cuero, recuerdo, panadería, trilladora de harina, mecánica automotriz, confecciones, de manera que conozco de ustedes los sufrimientos, los desafíos, las necesidades de capital de trabajo sobre todo, y estoy seguro que debieron pasar días muy difíciles ahora durante el paro, pues por las dificultades en la comunicación, por lo que hubo de vandalismo, por la depresión económica que se unió para ustedes con lo que ha pasado en sus mercados y en sus productos con motivo de la pandemia. Yo vi, por ejemplo, que en las cifras generales en el país, mientras el 20%, dijésemos, de la base de la población colombiana tuvo unas pérdidas muy altas, perdieron el 50% de sus entradas durante la pandemia. Arriba, el 20%, dijésemos, más boyante del país, tuvo una caída más o menos del 10%, no más, pero las diferencias son muy grandes. Las familias que están en el 20% más rico del país, que están arriba, que representan más o menos 10 millones de personas en Colombia, pues tienen entradas de cerca de 25 millones por hogar por mes, y una caída del 10% les representó que dejaban de recibir 2,5 millones de pesos, es decir, pasaban a tener en lugar de 25 millones más o menos 23 millones o 22,5. En cambio, el quintal más bajo, los 10 millones de abajo, perdieron el 50% de sus entradas, y esos son hogares en promedio de 2 millones de pesos mensuales que se bajaron a 1 millón, y dígame cómo enfrenta uno la vida familiar y los desafíos cuando está allí, cosa que pone en evidencia un asunto que ustedes conocen muy bien, y es la situación de desigualdad en el país. Por eso me parece tan importante esta llamada a la tecnología de fondo. Creo que hay por lo menos 3 cosas que ustedes deben tener muy claras como buenos empresarios.
Primero, por supuesto, teniendo presente el mercado que se enfrenta, pero siempre mirando hacia atrás. Es hacia atrás que se acelera una economía, y la aceleración es el aceleramiento tecnológico, entrar en las formas de comunicación tecnológica cada vez más profunda para poder participar en mercados que hoy en día compiten en tecnología. En segundo lugar, irse detrás. Cuando uno tiene una fábrica y quiere realmente ser competitivo, debe hacer una fábrica de producción de fábricas. Y lo mismo en el campo agrícola, cuando uno está produciendo, por ejemplo, palma de aceite o está produciendo cacao y uno quiere acelerar las cosas que está haciendo, lo que tiene que hacer es realmente producir unas buenas cepas de cacao que sean resistentes a todas las plagas y que además sean muy productivas, y crear un vivero de eso, y más bien colocarse atrás en la producción de viveros de semillas muy efectivas para poder acelerar en el conjunto de la industria la producción de cacao, y así se pueden poner muchos ejemplos. Y por supuesto también desarrollar hacia atrás las formas técnicas para poder acceder a créditos, que es uno de los campos más complejos. Pero yo quiero también decirles una palabra que es muy necesaria compartírselas, compañeros empresarios y compañeras empresarias, desde la Comisión de la Verdad, porque es la oportunidad que tengo de hablar con ustedes un momento. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no es una entidad jurídica. Nosotros no condenamos a nadie, nosotros no somos jueces de nadie. Pero se nos dio una tarea que es muy importante dentro de esto que se llama el sistema de la justicia transicional, en el cual la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, es la que hace juicios, nosotros no. A nosotros se nos pidió el esclarecimiento de qué fue lo que nos pasó para que llegásemos a tener en Colombia 9 millones de víctimas, que para ustedes realmente significaron, muchos de ustedes, dolores muy profundos. Esclarecer qué pasó, pero no para esclarecer con el propósito de señalar a otros, incentivar a las violencias, a las estigmatizaciones, a las venganzas, sino simplemente para que tengamos una comprensión, y sobre todo en el piso del mundo empresarial y del mundo empresarial familiar y del mundo empresarial mediano y pequeño. ¿Por qué llegamos a caer en esto? Ustedes lo sufrieron mucho en los barrios de clase media de la ciudad, lo sufrieron mucho en los pueblos. ¿Por qué nos vimos metidos en esto? ¿Y qué podemos hacer juntos desde todos los puntos de vista para que esto nunca más vuelva a pasar? Quiero ser muy claro, las víctimas fueron de todas partes, víctimas del mundo empresarial, del empresariado pequeño y medio, del alto mundo empresarial, las extorsiones, los secuestros, las inseguridades. Hoy todavía, en el mundo empresarial de ustedes, en Medellín, en la pequeña y mediana empresa de las comunas, el dato que yo tengo es que la extorsión diaria alcanza más o menos entre los 20 y los 30 millones de pesos en el conjunto de la ciudad. Y esto son todas cosas que tenemos que aceptar y comprender que son intolerables y que nunca más pueden volver a pasar entre nosotros. Entonces la Comisión quiere que entre todos comprendamos, digo, las víctimas de lado y lado, los empresarios grandes y pequeños, los campesinos, los indígenas, las poblaciones afro, los sindicatos, los comunicadores, los jueces, los militares, los soldados que se quedaron sin piernas, y las mamás de los soldados que están esperando que lleguen a sus hijos que los cogieron en la selva y nunca más regresaron. En fin, todos por todas partes, pero también los grupos políticos que fueron estigmatizados y que fueron muertos. Todo eso es lo que la Comisión quiere ayudar a comprender, qué fue lo que nos pasó, para que, y esto también es una cosa muy de ustedes, los pequeños empresarios, aceptando nuestras diferencias políticas, pues unos son del centro democrático, otros son liberales, otros son santistas, otros son verdes, otros son... Hombre, qué bueno que tengamos esas diferencias de puntos de vista distintos, porque construir el bien público es el resultado de un debate, y que nos respetemos profundamente, que tenemos hoy en día posiciones religiosas distintas. Unos son cristianos, otros son cristianos católicos, otros son, hoy tenemos ya musulmanes, agnósticos, judíos. Bueno, respetemos eso, tenemos posiciones de género distintas, tenemos etnias distintas, que es una cosa bellísima en Colombia,
tenemos culturas distintas, que respetándonos todas esas diferencias que hacen por eso tan productiva a Colombia, porque esos contrastes son los que estimulan la pasión de la creatividad. Con todo eso construyamos en diferencias esto que ustedes hacen cotidianamente al hacer empresa. Lo segundo que se nos pide es dignificar a las víctimas de todos los lados, porque las víctimas tienen mucho que decir. Cuando las víctimas hablan, tienen realmente una capacidad de reconocimiento y una autoridad moral que nadie tiene en el país. Cuando una víctima dice, yo quiero que entre nosotros los colombianos consigamos la reconciliación, yo estoy dispuesta a perdonar si me dicen la verdad, pero estoy dispuesta a perdonar, yo estoy dispuesto a construir juntos un país distinto que nos merecemos. Y estas son cosas muy importantes para todos nosotros. Y al mismo tiempo invitar a los responsables que se vieron implicados por muy diversas razones en lo que nos pasó voluntariamente, porque no somos jueces, a que reconozcan sus responsabilidades y su decisión de construir hacia adelante juntos. Por otra parte, estamos llamados a construir la convivencia y la reconciliación entre los colombianos. Y finalmente, y en eso esperamos el apoyo de ustedes, a presentar caminos de no repetición. ¿Cómo construimos juntos para que haya realmente una posibilidad de esta producción de ustedes que hacen pues en el campo de las manufacturas, en el campo del comercio, en el campo de los alimentos, para que cómo construimos juntos un país distinto que todos nos merecemos y que sobre todo se merecen sus hijos? Yo quiero, y les agradezco mucho, porque esto es parte de lo que tenemos que hacer. Me acuerdo, Manuel Carvajal, el fundador de Carvajal y Compañía, esa gran empresa del Valle del Cauca, siempre dijo, es imposible que tengamos empresas sanas si estamos en una sociedad enferma. Y yo creo que ustedes como empresarios tienen mucho que decir sobre esto desde sus distintas posiciones políticas. Y por favor, y quiero invitarlos de corazón porque créanme que ustedes lo sabe muy bien Rosemary Quintero, que es la presidenta de ustedes y que los ha colocado a ustedes pues en el conjunto de los gremios nacionales. Lo que más hace y fortalece a las empresas es lo que se llama el capital social. Y el capital social no es otra cosa que la confianza colectiva que los habitantes de un país, de una ciudad, de un departamento, se dan los unos a los otros. Creer en nosotros y creer en todos los colombianos. Y donde no hay confianza, ustedes los empresarios poner confianza para generar confianza en el entorno. Esto es muy importante. Y bien, desde ahí, de nuevo desde la comisión, que hemos estado viendo tantas situaciones difíciles, pequeños y medianos empresarios que se fueron del país por causa del conflicto, porque no soportaban lo que estaba pasando entre nosotros. Pero quiero decirles, por favor, lo que nosotros hacemos en la comisión, y por eso gracias por escucharme, gracias por invitarme, gracias por este gesto de amigos de parte de ACOPI. La Comisión de la Verdad no es enemigo de nadie. Nosotros no somos enemigos de ningún grupo político, no somos enemigos de Santos, ni de Uribe, ni de Petro, ni del grupo Maíz, ni somos enemigos del grupo Verde. No, nosotros ni tampoco, ni por supuesto somos enemigos del ejército, y créanme, tampoco, no somos enemigos del Partido Común, que dejó las armas, ni somos enemigos de nadie. Estamos porque no podemos aceptar, pero tampoco pues son enemigos. No aceptamos las mentiras, no podemos aceptar eso más porque eso nos ha hecho mucho mal. No podemos aceptar el negacionismo de lo que nos pasó, porque mientras no estemos abiertos a reconocer las circunstancias tan difíciles en que nos vimos por errores muy profundos y también por crímenes, si no aceptamos todo esto, no podemos construir hacia adelante. Estamos en contra del miedo. Colombia tiene que mirar qué fue lo que nos pasó para que hagamos las transformaciones que el país necesita, y estamos a favor de que construyamos, y quisiéramos hacerlo con ustedes, una paz muy grande, una paz en que a partir de los acuerdos que se han dado, el acuerdo que se hizo en el Realito, que fue tan importante con las Autodefensas Unidas de Colombia y los grupos paramilitares, el acuerdo que se hizo con las FARC, ninguno de esos acuerdos es perfecto. Eso es lo que hemos aprendido, pero parados sobre eso, para no desbaratar lo que hemos ido construyendo,
irnos hacia adelante, a hacer cosas cada vez de mayor fortaleza, de mayor vigor, de mayor entusiasmo para que los niños de Colombia puedan realmente soñar en un país distinto. Yo quiero invitarles también, ya que también estamos hablando de tecnologías, a que ustedes se unan, ustedes pequeños empresarios y grandes y medianos empresarios vinculados a COPI, grandes siempre como empresarios para Colombia, a que no se dejen meter dentro de lo que los sociólogos llaman el trauma social. Vivimos un trauma muy profundo y permítanme que les hable de esto. ¿Qué es el trauma? El trauma se inicia por el inmenso dolor que hay en nuestra sociedad, que es muy, muy profundo. Empresarios que fueron, ustedes conocen entre amigos, que no solamente fueron extorsionados, sino que también fueron secuestrados, algunos muertos en el secuestro, todas estas historias, pueblos que fueron arrasados con ataques a los pueblos y que allí, por supuesto, rompieron empresas, pequeñas empresas y medianas empresas, y hubo masacres en los pueblos, todo este dolorosísimo asunto de los falsos positivos, de muchachos asesinados que eran absolutamente inocentes, personas muertas por causa de las minas antipersona, poblaciones desplazadas, todo este dolor que tenemos. Y por eso en Colombia hay un dolor que atraviesa todos los grupos sociales y ese dolor ha generado indignación, ha generado tristezas, ha generado a veces las personas que le dicen, mire, no volvamos a hablar de eso que es demasiado doloroso. Pero ese dolor que está allí, todavía eso no es el trauma social, esos son dolores muy hondos que llevan nuestras familias de todos los lados. Y también las familias de los que estuvieron en la guerra, de las familias de los paramilitares y de los guerrilleros, y también de las familias de los que de parte del Estado actuaban como era el ejército y la policía. Todo ese dolor está allí. Y ese dolor, repito, produce mucha indignación, produce rabias, produce unos sentimientos muy hondos de colombianos de insatisfacción, pero eso todavía no es el trauma. El trauma ocurre cuando líderes políticos de uno y otro lado recogen todo ese dolor que es tan duro y montan un discurso para decir, yo les voy a decir quiénes son los culpables de lo que pasó aquí, se los voy a señalar, porque esos culpables tenemos que excluirlos, con esos no se puede construir nación y tenemos que construir aparte de ellos porque no caben dentro de un nosotros colectivo como nación. Y cuando eso se hace de un lado y del otro lado o de varios lados, y entonces esos líderes cogen todo ese dolor, toda esa indignación, toda esa rabia y la utilizan políticamente para marcar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso a través de la tecnología lo montan a través de Twitter, si lo montan a través de WhatsApp, si lo montan a través de palabras, si lo montan a través... Y eso llena todo nuestro espacio y entonces nos llenamos, los que estamos viendo las cosas de un lado nos llenamos de odio contra los otros y los que están del lado de allá de odio contra estos y ya no son debates de ideas, sino movilización de sentimientos, de irascibilidades y fácilmente nos dejamos atrapar en eso y eso nos hace muchísimo daño. Cuando el Papa Francisco vino, hizo un esfuerzo muy grande por colocarnos por encima de eso, no dejarnos atrapar en esas cosas y mirar hacia adelante, hacia la paz grande, hacia la reconciliación entre nosotros todo el tiempo. Y yo quiero invitarles a eso. Y quiero invitarles a un poco a lo que hizo el Papa. Ustedes recuerdan que él estuvo 4 días en Colombia, nos habló en muchas formas muy profundas. Y un día le dijo a los obispos de Colombia en Medellín unas palabras que a mí me impresionaron mucho. Les dijo, miren, no pretendan que con discursos y con llamadas murales ustedes van a poner arreglar esto no se arregla con discursos. Pónganse al lado de las víctimas, y se los dijo muy fuertemente, ¿verdad? Pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Y él mismo, de los 4 días, se pasó un día únicamente con las víctimas en la ciudad de Villavicencio. Allí quiso encontrarse con soldados ciegos y sin piernas, con mujeres que habían sido víctimas de los paramilitares, con personas que habían sido víctimas de la guerrilla, víctimas, para decir esto no puede seguir pasando en Colombia.
Y yo quiero invitarlos a que nosotros tengamos siempre presente es que esto no puede seguir así y que el empresariado tiene una palabra inmensa que decir, y este empresariado de Acopi, que es el que está más cerca del pueblo, pero con una determinación de reconciliación, de no dejarnos atrapar en esas cosas que se pasan a través de Twitter, es de lado y lado, y que se pasan a través de WhatsApp, que son como campos, pero además que con mucha rabia nos ponen a pelear, y eso hace, como ustedes lo saben, que las mamás tengan que decir en las casas, a mí de eso no me hablan porque si no se divide esta familia. Y uno ha visto que se acaban empresas familiares por esas discusiones, cuando tenemos que estar construyendo un horizonte de futuro. Y ojalá, voy a pasar ahora a estos temas que nos interesan en la microempresa. Qué bueno que ustedes estén realmente pensando en la tecnología. Yo repito, uno acelera la producción, acelera la oferta, abre mercados. Es muy curioso en la medida en que se coloca hacia atrás, no hacia adelante. Es decir, hacia la producción de sus propias materias primas, hacia la producción de sus insumos básicos, al desarrollo de tecnologías cada vez más capaces de agilizar los negocios, hacia todas estas creatividades que hoy en día tienen los jóvenes. Y parte de eso, por supuesto, ustedes lo saben, es la educación muy buena, muy de fondo de los jóvenes hoy en día, y que eso realmente hay que profundizarlo, invitar por eso a una paz grande, que haga estas cosas, que es la que necesita Colombia, carreteras terciarias en el campo para que los pequeños agricultores puedan sacar las cosas, empresas de transformación y de producción de valor en los pueblos, que sea donde realmente se haga la primera transformación y se controle la calidad de los productos que vienen del campo, multiplicación de nuestra producción en el campo. Nosotros estamos importando el 30% de las cosas que transformamos en alimento en Colombia. La pequeña y la mediana industria tienen que hacer una gran decisión para que esto no siga así, para que desarrollemos el campo, por supuesto en articulación también con la gran empresa agroindustrial, que es la que le ayuda a la pequeña y a la mediana a desarrollar tecnologías, porque requiere inversiones que son muy fuertes. Y les cuento un ejemplo que aprendí en el Japón hace un tiempo, hace ya unos años, cuando estaba justamente en esto, hace unos 15 años, yo estuve en el Japón en esto, invitado por el gobierno del Japón, y me impresionó porque me invitaban a ir con unas brigadas por la ciudad de Tokio, que salían cada mañana de parte de la municipalidad a visitar en los barrios populares de Tokio, barrio por barrio, el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas. Esto me impresionó muchísimo porque eran técnicos muy importantes ya desde ese momento en el desarrollo de estas tecnologías directas que colocan en la web y que son tan importantes para las interconexiones, pero ellos iban empresa por empresa, se tomaban cada empresa con absoluta seriedad, empresas de 5 personas, de 3 personas, de 10 personas, se sentaban a hablar, a conocer, bueno, cuáles son los problemas de capital, de liquidez que ustedes tienen en este momento, qué problemas tecnológicos están enfrentando, qué acciones necesitan, qué problemas de mercadeo tienen, qué dificultades tienen de interconexión con las grandes empresas del Japón, como la Toshiba, como la Mazda, que está tratando de recoger partes de todas las pequeñas empresas, o con los grandes mercados de Tokio. Me impresionó eso porque van tejiendo, y van creando incentivos, y van buscando aseguramientos, y van viendo a ver cómo protegen la llegada de los créditos. Ojalá eso lo tuviésemos en Colombia, porque es una decisión de empujar con mucha fuerza desde una posición no política, porque no es acompañar a los amigos políticos, sino básica. Aquí se privilegia al pequeño empresario, al mediano empresario, se lo acompaña, se estudia todo lo que le está pasando, se analizan sus distintos sectores, se crean alianzas lo más fuertes posibles. Ojalá que un día nosotros también en Colombia podamos avanzar en esa dirección. Esto era básicamente lo que yo les quería compartir, felicitarlos por lo que hacen por Colombia, expresarles mi reconocimiento
expresarles mi solidaridad por los momentos tan duros que se han vivido en el país por causa de la pandemia y también porque es cierto, el país perdió fácilmente 14 billones de pesos que los perdieron sobre todo ustedes los industriales en la pandemia y se vieron en riesgos muy hondos, pero gracias porque así como se mantuvieron, no se fueron de Colombia, continuaron en medio de los tiempos del conflicto, invitarlos a que ahora salgamos adelante con optimismo, creyendo en este país entre todos, llamando hacia la reconciliación, demostrando que son hombres y mujeres de la reconciliación con sus palabras. Y quisiera sobre todo invitarlos a algo que se los digo del alma, por favor, cuando ustedes reciban en sus WhatsApps o en sus Twitters o en sus correos electrónicos mensajes de odio hacia otros colombianos y les inviten a que le pasen eso a otros, no lo hagan, no lo permitan, no le pasen a nadie nada que pueda incentivar odios o desconfianzas o que exacerbe sentimientos de rabias y de irascibilidad, porque cuando ustedes hacen eso, vulneran el capital social de Colombia y eso se les devuelve como un boomerang y termina por golpear a las empresas de todos. Este es un momento para otra cosa. Es un momento para pensar en grande, es un momento para creer los unos en los otros, es un momento para aceptar la realidad. Sí es cierto, llegamos a odiarnos, llegamos a desconfiar, llegamos a tener 9 millones de víctimas, pero ahora por las empresas, por lo que Dios quiere de nosotros. Déjenme una palabra desde allí, porque sé que ustedes en su mayoría son creyentes. Vamos a cambiar y vamos a construir un país distinto. De nuevo les agradezco inmensamente esta invitación y los felicito por los 70 años de ACOPI y que sigan construyendo país con la fuerza con que ustedes lo hacen.